Sí, bueno, el récord, en verdad, pues el Relámpago del Catatumbo tiene una vinculación muy especial conmigo, ¿no? Porque cuando niño me crié en esa zona, entre Valera y Bogures, y lo vi cuando, por vez primera lo vi cuando tenía 5 años. Entonces, el Relámpago del Catatumbo para mí es algo muy profundo, muy de mi niñez, muy de mi infancia, vinculado a mi familia, vinculado a donde transcurrió mi infancia, que es el lago de Maracaibo, en Bogures. Allí transcurrió mi infancia dominguera, era el regalo más preciado. Llegar el fin de semana para estar en el lago de Maracaibo y pasar el día allí con mi familia. Resulta que cuando tenía 9 años, una vez oscureció allí, en Bogures, y yo pude ver el relámpago, el Catatumbo, algo extraordinario reflejado sobre el lago de Maracaibo. Yo pensé que era la sonrisa de la noche, cuando niño. Entonces a mí esa sonrisa de la noche quedó en mi infancia, grabada. Y luego después cuando logro el Día Mundial de la Capa de Ozono, que eso fue una propuesta que hice en el año 94 y en el 95 se aprobó, inmediatamente pensé en el relámpago del Catatumbo. Es allí cuando se me ocurre la idea de vincular el relámpago del Catatumbo como una tormenta eléctrica que genera ozono para la capa de ozono. Y lanzo la hipótesis en el Zulia el 16 de septiembre en Maracaibo, en un conocido hotel capitalino, el 16 de septiembre del año 1996. Entonces tuvo una connotación muy importante en el Zulia porque tuvo el apoyo del gobernador, en ese entonces era Arias Cárdenas, y tuvo el apoyo de la Universidad del Zulia, incluso de la Universidad Central de Venezuela y de todos los sectores del Zulia. Allí comienza mi trabajo con el relámpago, que concluye en su primera etapa cuando propongo en el 2013, en marzo, de que se proponga que se incluya como Patrimonio Natural de la Humanidad, incluyendo el Parque Nacional de Ciénegas y el epicentro, el Relámpago del Catatumbo, en la lista de Patrimonio Natural de la UNESCO, para que de esta forma este fenómeno sea el primer fenómeno meteorológico Patrimonio Natural de la Humanidad. Pero es en el año 2013, específicamente en agosto del 2013, cuando a raíz de una entrevista que me hizo una amiga de Elianta Quintero para un canal de televisión, un programa especial sobre el Catatumbo, ahondo en el tema desde el punto de vista de la investigación científica en inglés, o sea, qué hay en inglés sobre el relámpago del Catatumbo, qué universidades han estudiado el relámpago del Catatumbo, y me encuentro con una gran sorpresa. El 13º Congreso Internacional de Electricidad Atmosférica de Río de Janeiro fue el más importante que se realizó hasta ahora. Eso ocurrió del 8 al 11 de agosto del año 2011. ¿Y qué conclusión científica había allí? De que el sitio del planeta con mayor recurrencia, con mayor generación de relámpagos por kilómetro cuadrado era el sitio estaba ubicado sobre el lago de Maracaibo. Entonces, inmediatamente me doy cuenta, tú leías en ese momento el récord Guinness, el récord mundial de tormentas, de generación de relámpagos, estaba ubicado en la ciudad, en un sitio que se llama Kifuka, en la República Democrática del Congo, y se generaban 152 relámpagos por kilómetro cuadrado. El Catatumbo pulverizaba esa marca, eran 250 por año. Con esta información y con una gran alegría de haber descubierto pues, este informe científico, ¿qué hacer con esto? Porque públicamente no se conocía esa información. Inmediatamente se me ocurrió la idea me di cuenta cómo se solicitaba un récord Guinness y lo solicité para el Catatumbo. Lo solicité el 23 de agosto del año 2013 y el mismo 23 de noviembre se me dijo que se reconocía el récord del Catatumbo como un nuevo récord mundial para ese tema, en este caso el sitio del planeta, de la Tierra, con mayor generación de relámpagos por kilómetro cuadrado al año. Y luego después, la historia, el 28 de enero, Día de la Zulianidad, se presentó el récord oficialmente para el mundo. Total es que para mí es algo muy importante este récord, porque no significa un récord Guinness nada más, que nos da al Zulia y a los venezolanos, nos da una proyección internacional impresionante. Es el récord Guinness más publicitado en los últimos 10 años.
Ha salido en 70 países, 17 idiomas. Ha sido noticia importante internacional en 70 países. Y quiero que van desde Discovery Channel, entre el canal del tiempo de Estados Unidos al canal del tiempo de Australia. Y por supuesto ha recorrido portales en el mundo entero de gran importancia. Recientemente se publicó en el portal de la Universidad de Georgia. Y así, y aquí en América Latina, en nuestra región. Total es que no existe, nunca pasan 15 días sin que en algún lugar del mundo un medio de comunicación importante reseña este récord Guinness. Total es que para nosotros ha sido algo extraordinario, porque también ha sido clasificado en este caso por una periodista especializada de CNN en inglés, canal matriz en inglés de CNN, clasificó el relámpago del Catatumbo como uno de los 10 fenómenos más extraordinarios del planeta. Y bueno, para concluir sobre el tema, es algo extraordinario. Es algo extraordinario porque es solo comparable con las auroras boreales, con el viejo fiel del Parque Yellowstone y con otros 7 fenómenos extraordinarios del planeta. Y en todo el mundo, decir que existe un lugar del planeta donde existen un ciclo de tormentas que comienzan a las 8 de la noche, que se forman a 7 kilómetros de altura, o sea que con una gran nobleza, tú puedes verlo toda la noche sin que te caiga un rayo, y que puedes observarlo hasta el amanecer, nadie te lo cree en el mundo. Ahora sí lo creen, es récord Guinness, y siempre en estos récord Guinness hay una imagen del relámpago, hay un video del relámpago. Entonces es algo extraordinario para nosotros, no solo para el Zulia, sino para los venezolanos, que estemos protagonizando en el mundo un tema tan importante como es el tema de las tormentas eléctricas que producen todo el mundo. La gente del mundo produce fascinación, es algo fascinante las tormentas, y que todo el mundo se queda sorprendido. No puede ser que exista un lugar en el planeta donde se genere, ¿verdad?, sobre las 8 de la noche tormentas hasta el amanecer, y aparte de eso, desde abril a noviembre, durante 240 días al año. Es algo extraordinario. La NASA calificó este sitio, la cuenca del Zulia, la cuenca hidrográfica del Zulia, como la maquinaria del planeta perfecta para las tormentas eléctricas. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Nosotros si vemos el Zulia, ¿qué es el Zulia? Es una cuenca hidrográfica. Está el lago de Maracaibo, la Sierra de Perijá, los Andes tachirenses y los Andes merideños y trujillanos. Existe una cuenca cerrada, una sierra cerrada, y existe por supuesto el río Catatumbo. El río Catatumbo aporta el 60% de agua dulce al lago de Maracaibo. ¿Cuáles son los 3 elementos que determinan este fenómeno? Por supuesto el lago de Maracaibo, que es el lago más extenso en América Latina, tiene más de 13.500 kilómetros cuadrados. Los vientos alisios son clave, determinan el fenómeno, y por supuesto las montañas que están alrededor. Entonces por el norte por el norte de Sudamérica, y por supuesto por la parte frontal de Venezuela del norte, corren los vientos alisios. Los vientos alisios se desplazan y se desplazan por la cuenca del lago de Maracaibo. Una parte se desplaza por la Sierra de Perijá y la otra parte por los Andes, por la región de los Andes. Entonces, ¿qué ocurre? Allí existe un espejo de agua, que es el lago de Maracaibo. Durante el día, ¿qué ocurre durante el día? Hay una gran irradiación solar, y eso hace que las aguas del lago se calienten hasta 30 grados, se calientan en extremo. ¿Y qué ocurre con la superficie? Bueno, se produce mayor temperatura, pero ocurre un fenómeno que es por todos conocido. La superficie se enfría más rápido que el agua permanece cálida. Entonces, ¿qué ocurre? A las 5 de la tarde es cuando hay mayor irradiación solar y hay mayor acumulación de calor en el lago. Y luego después, cuando viene el ocaso, desaparece el sol, las aguas permanecen cálidas. En la superficie se generan corrientes de aire. Pero en este caso es bueno decir lo siguiente, que el aire pesado se desplaza hacia el aire cálido y lo dispara, para que se entienda de una manera sencilla. Este fenómeno hace, siempre y cuando existan las corrientes de vientos alisios sobre 3.000 metros de altura, y después le explico por qué, para conocer bien el fenómeno, cómo se forman las tormentas eléctricas. Es así, supongamos, esta es la superficie, una superficie muy húmeda.
el agua, la irradiación solar hace que se evapore, ¿verdad? Ese vapor de agua al llegar a los 2500 metros de altura forma partículas de agua. Al llegar a los 5 kilómetros de altura forma partículas de hielo. Y al llegar a los 7 kilómetros forma granizo. ¿Qué ocurre? Científicamente está demostrado que el hielo y el agua tienden a polarizarse eléctricamente. Entonces ya se forma la nube, una nube de gran altura. Esas nubes se llaman cumulonimbus. Esas nubes se forman sobre 2 kilómetros de altura, de 2 a 7 kilómetros de altura de la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Al llegar a la parte de arriba, al congelarse, se precipita el hielo de la nube. Una vez que se precipita las partículas de hielo, se forma una corriente descendente de aire frío y una corriente ascendente de aire cálido, lo cual genera electricidad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pero para que se forme esa nube, porque la gente dirá, bueno, entonces el relámpago se forma todo el año. No es así. Solo se forma cuando están los vientos alisios soplando por el norte de Venezuela. ¿Por qué? Porque los vientos alisios, justamente esas nubes, si no tienen el soporte de los vientos alisios, se diluyen. Tiene que haber unos vientos, ¿verdad?, que envuelvan esa nube y la empujen más aún hacia arriba. Es bueno decir lo siguiente. El fenómeno se forma aproximadamente a 7 kilómetros de altura. Por eso es que se ve desde Aruba, se ve desde Falcón, se ve hasta 350 kilómetros de distancia, porque se forma a 7 kilómetros de altura. ¿Y qué ocurre con esto? Se forma a 7 kilómetros de altura y la gente dice, ¿por qué tanto tiempo? Si en el resto del planeta una tormenta eléctrica dura son 20 minutos. Y aquí, desde las 8 de la noche hasta el amanecer, se desvanece con el amanecer. Algo único en el planeta. Bueno, por la cantidad de agua que tenemos allí. ¿Por qué se forma en la parte de la desembocadura del río Catatumbo? Por algo muy sencillo, en la parte menos profunda del lago, porque ahí desemboca el río Catatumbo. Tiene más cantidad de agua dulce, que es la que se evapora con más facilidad que la salada. Y aparte de eso hay un gran flujo de agua dulce de una relativa poca profundidad que se calienta en extremo. Y lo otro es, ahí tenemos los Andes, si uno mide por lo menos donde se forma el relámpago del Catatumbo, que es frente al Parque Nacional de Ciénega, con respecto al Pico Bolívar, está más cerca que la Sierra de Perijá. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el fenómeno. Ya cuando comienza la noche, comienzan a desplazarse los vientos fríos que son pesados, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Cuando llega sobre el lago, los del lago son cálidos y livianos. Ahí tenemos la permanente fuente que empuja la nube hasta los 7 kilómetros de altura para formar esa gran tormenta eléctrica. Entonces, ¿por qué dura tanto tiempo? Bueno, porque toda la noche van a desplazarse vientos fríos que vienen de los Andes y luego de la Sierra de Perijá y hacen que desplace a gran altura el fenómeno y se genere las condiciones mínimas para el fenómeno. Ahora hay algo muy importante que voy a decir acá. La primera fuente generadora de electricidad en el planeta como tormenta eléctrica es el relámpago del Catatumbo también. ¿Por qué? Por lo siguiente, esos fenómenos que vemos nosotros de tormentas eléctricas, nube-tierra o tierra-nube, van de 10.000 a 50.000 amperios. Ustedes dirán, bueno, en cristiano, ¿qué es eso? Bueno, desde el punto de vista científico, un rayo, lo que vemos nosotros mínimo, puede encender 100 millones de bombillas. Es la energía eléctrica capaz de encender 100 millones de bombillas, ¿verdad? Cada vez que ocurre un fenómeno de esto. Resulta que el relámpago del Catatumbo, estos fenómenos, nube-tierra, van de 10 a 50.000 amperios. El relámpago del Catatumbo es una tormenta nube-nube, que va de 100.000 a 400.000 amperios. Se han medido 400.000 amperios de energía allí, en el Catatumbo. La Universidad Simón Bolívar lo ha medido. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la primera fuente de electricidad de su tipo en el planeta como tormenta eléctrica. Porque imaginemos lo siguiente, este fenómeno tiene una recurrencia de hasta 2 relámpagos por segundo, 2 descargas eléctricas por segundo. Imaginemos esto en una hora, 240 días al año. Simplemente es algo muy sencillo. Si nosotros colocamos esto, son hasta 40 veces más energía eléctrica que un rayo común y corriente. Y en 15 minutos tendríamos toda la energía capaz de encender todas las bombillas de Sudamérica. ¿Ok? Haciendo esa comparación. La comparación de un fenómeno que tiene la mayor generación de energía eléctrica del planeta, como tormenta eléctrica, porque son hasta 400.000 amperios. 240 días al año, 8 horas de recurrencia.
y hasta una recurrencia de 2 descargas por segundo. Es algo extraordinario.